deixa acontecer naturalmente. ¿Nota lo feliz que estoy, Enrique Ayala? ¿Cuánta mina que tengo? ¿Cuánta mina que cortame tengo? todo. No, Sí. espera, Mina, discúlpame. Enrique Ayala, Señora. le pones música a ella. Está bien. Ah, espera, le pones... Soy una privilegiada, Está Cacho. bien. Todavía ustedes no Mina, se yo, dieron cuenta. Mina, yo estoy acá, este es mi programa y a mí no me pusieron una música nunca todavía. música. Qué vergüenza. Bueno, te cuento que yo también, cuando estaba Jamie conmigo, viste que famoso, yo digo, me viste Tinola Borbón, ¿verdad? Claro. Y cuando Jamie mostraba la ropa, le ponía esa música de, ¿cuántas semanas y media eran? 9 semanas y media. 9. Nueve semanas y media y tal. Y a mí nada. ¿Me viste? Tinola Borbón. Muda. ¿Y que vos me estás cobrando a mí ahora, Mina? No sé, eso? pero te digo, no, que por lo visto, esto es, ¿verdad? Una norma. Parece que sí. Buen día, Mina. ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Muy buen Súper día. bien. Yo estoy así, bueno, con cara de dormida, con pelo dormida, todo dormida, porque vos sabés que estoy con una asiática feroz. Les estaba diciendo que, bueno, los años pasan sin lugar a dudas y los kilos aumentan. Y esto, vos sabés que me hace peor, cada vez peor con el tema de mi columna. culparle a la humedad, Mina. La humedad. Es Sí, la humedad sí, la que sí, nos sí. hace doler todo el cuerpo. Sin lugar a dudas, ni los años ni la gordura, la humedad es el problema. Vos de sabés la que es una asiática. satisfacción muy grande que estés acá, en serio. Más allá de que después voy a hablar seriamente con mi sonidista, estamos muy felices. Hace una semana que ya queríamos ¿Escuchaste, contar con tu sonidista? presencia. ¿Escuchó? No, escucho. ¿Escuchó el sonidista? Que vas a hablar seriamente con él. No, ya. Vos sos el culpable, Enrique Ayala. Tengo dos. Mi voz es el que está poniendo la música también. Perdón a Denise. Bueno, te decía, mira, estamos muy felices que estés acá compartiendo con nosotros. No, yo contentísima, me encanta el set, todo. Qué ¿Viste lindo lo que es? está. Estamos lindos. ¿Verdad? Cosa es que, todo, en serio, no es por nada, pero toda la red está muy linda. No sé si te diste cuenta que todos los programas, sinceramente, los nuevos, los que no son tan nuevos y se van... Impresionante cómo está estéticamente todo más linda. Ya que se vienen más cosas sí. por las pantallas de Red Guaraní. Y ahí quiero hacer un hincapié para lo que es ahora Mina. Mina vino acá, vino a nuestra casa, vino a Red Guaraní. Después de estar varios años en canal de cable, ¿cómo Sí. fue ese cambio, Mina? ¿Qué tal te sentís? Bueno, vos sabés que primero que me siento muy bien acá porque me miman muchísimo. Todos los compañeros son fabulosos. Mira, hacen de todo para que el programa salga bien. O sea, yo siempre digo, la conductora o el conductor es un elemento importante, pero todo el resto del equipo tiene que hacer para que un programa al aire luzca bien, Claro, ¿verdad? siempre. Y realmente, en serio, un equipo fabuloso. Acá en Red Guaraní me siento súper cómoda. Y el pase fue por lo siguiente. Bueno, surgió, vos sabés que tanto Paulo como Alejandro hablaron conmigo si no estaba interesada en venir a Red Guaraní porque pensaban hacer una franja de las 22, Sí. toda periodística que está. Que de hecho estás en dos, los lunes y los miércoles. Lunes y miércoles, y después está Luis Vareiro, está Germán Martínez, Arturo Arturo Rubín, Rubín, sí. ¿verdad? Entonces una franja muy interesante. Pero lo que me decidió, porque demasiado bien me fue en Unicanal, tengo que decir que fue un clásico los domingos. El tema es que quería no trabajar más los domingos. Viste que te corta todo el fin de semana. Y Y, después ya de varios 6 años uno años, necesita. imagínate vos, 6 años de trabajar todos los fines de semana, no tenés un fin de semana libre, entonces después de 6 años tengo la oportunidad de... Y Unicanal no tenía otra chance más que darme los domingos, porque está Tinelli, de lunes a viernes, y los miércoles está Carlos Peralta. Entonces, bueno, era domingo o domingo. Y, bueno, encontré la oportunidad y sobre todo está en un canal abierto para que, bueno, la gente que me veía en Unicanal puede verme igual en Red Guaraní, digamos. Claro. Y los que no tienen cable también hoy pueden ver el programa. Así que estoy muy, pero muy contenta. Así da gusto. Te vemos feliz y vemos cómo te miman también. Sí. Mira, no ha de ser fácil ser una mujer tan marcada dentro del periodismo de política, ¿verdad? Porque uno habla de Mina y es palabra mayor. Después nos vamos... Porque Una sí, periodista de peso, claro, seguro que soy, ¿verdad? En el buen sentido. Claro, en el Porque buen vos te das cuenta y sentido. hablas del combo de los hombres, en este caso, que se manejan en política, y son varios. Nombraste a uno recién, Carlos Peralta. Yo lo sigo mucho a Carlos Peralta, y otros varios más. Pero vamos a ir al sector femenino, y siempre nos acordamos de dos. ¿Verdad? La tenemos la señora Mabel Renfer por un lado, y después definitivamente, y yo creo que en primer lugar, y no es porque estás acá, la tenemos a Mina. ¿Cómo es sostener esa figura tan
fuerte dentro de la política en nuestro país, porque quieras o no sos una figura fuerte y es un poco lo que siempre la gente escucha o espera escuchar tu opinión acerca de lo que viene aconteciendo. Sí, la verdad que yo me siento muy contenta con lo que hago y puede ser esa la clave del éxito, digamos, hacer lo que uno sabe, lo que a uno le gusta, o sea, es un privilegio, ¿verdad? Hacer lo que a uno le gusta y lo que uno sabe. Y lo que uno sabe, digo, porque en realidad yo fui una militante política de izquierda en mis años mozos, como se dice antiguamente. Bueno, no, milité mucho, entonces tengo la vivencia política también, no solamente, digamos, desde el punto de vista periodístico. Y creo que eso hace que me destaque en el quehacer periodístico, en el ámbito político sobre todo. Y bueno, me imagino que es eso, las ganas y la perseverancia, ¿verdad? O sea, hacer las cosas con optimismo, con perseverancia y con convicción. Yo siempre digo que la convicción es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Y Mina, ¿y qué haces cuando no trabajas? Porque te vemos siempre, tele, radio, tele. ¿Qué hace Mina en su tiempo libre? ¿Qué te Es lo que hace todo el hacer? mundo, o sea, estar con mi familia para mí es lo primero, Sos o sea, familiera. disfruto, tan familiar soy que vivimos juntos en un condominio, gran parte de la familia, cada uno en su casa, ¿verdad? Pero estamos todos juntos, o sea, mis nietas cruzan ni siquiera una calle, porque es un condominio cerrado, están al lado y vienen, o yo voy. Disfruto mucho de los amigos, de la familia. Me gusta comprar, soy una compradora media compulsiva. Ay, todas las mujeres me soy una parece que compradora somos así, compulsiva. Me gusta la casa, decorar. Y bueno, adoro la televisión, veo mucha ¿Ves televisión. mucha tele? Veo mucha tele. ¿Ves más tele de acá o tele de afuera? Veo mucha televisión argentina también, ¿eh? Sí, Y ¿verdad? Paraguay, pero la televisión argentina me gusta? gusta, sí, me gusta, aprendo muchas cosas de ellos y hay cosas que no me gustan de la ¿Te televisión gusta la argentina. polémica entonces, Mina? Por Sí, la TV sí, argentina sí. por lo Es general es puro pura polémica. Sí, sí, sí. Pero da Pero me gusto. entretiene porque en realidad veo famosos programas de chismes también. Porque entonces eso me va de la realidad y me gusta a mí evadirme un poco de la realidad. vez Yo no en estoy- cuando. la gente me imagina así todo el día metida en la noticia. No, yo escucho también mucho FM. O sea, yo creo que esa es la clave para no enfermarte, digamos, y no estresarte tanto, ¿verdad? Claro. Es relajarte, disfrutar del ocio. Yo te juro que disfruto mucho de mi tiempo libre. Vos sabés que yo rechacé varios programas televisivos, ¿verdad? Por el tema de los horarios. Por el tema de tener más tiempo libre. Yo no soy así, porque ya trabajé mucho desde jovencita, trabajaba desde las 5 de la mañana, tanto en Cardinal como con Humberto Rubín, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, Por de lunes Dios. a viernes. Mucho. De lunes a lunes, quiero decir, no tenía ni sábado ni domingo. Entonces ahora disfruto tanto del tiempo libre, sinceramente. Vos sabés que, Mina, ahora te vemos más relajada también, porque hoy estás con nosotros, te vimos en otros programas también de otros canales, inclusive mucho más light, donde tiempo atrás, pero jamás íbamos a pensar que vos ibas a estar. En serio. Sí, no, pero es que la gente tiene una visión equivocada. Y a eso voy. Porque me ve, como siempre me ve en mis programas, no son Seria. políticos, discusiones, confrontación, etcétera. Pero no, vos sabes que yo siempre digo que mi ex marido me definió muy bien. Me dijo que yo soy de pólvora y azúcar. De pólvora y azúcar. Y realmente es así, o sea, soy de ¿Por qué te- pólvora. ¿Por qué te reís, Julio ¿Por qué? Fernández? A ver. Porque ya ¿Por estoy qué con- te reís? Ya estoy con mi cuchara de madera, pero quiero meter justamente una conversación ahí. Sí. Mina, dos preguntitas, una para ser más rápida. Sabemos de tu lucha en la época de la dictadura, ¿verdad? Me gustaría que me comentes, y obviamente la teleaudiencia también, ¿cómo ves el Paraguay de los tiempos en este cambio de democracia? ¿Y qué gobierno más o menos llenó tu expectativa? Si es que hubo. Sí, no, en realidad eso es muy importante porque la gente puede decir, ay, en la dictadura vivíamos mejor, ¿verdad? ¿Hasta ahora se escucha eso? Sí, ¿por qué? Porque el tema de la seguridad, y la seguridad es algo muy sensible para los seres humanos, ¿verdad? O sea, vivir seguros es muy importante. Y claro, en la dictadura, digamos, como recibíamos palos todo, entonces había más seguridad en ese sentido. Pero hay que entender también que el mundo creció, evolucionó, somos más habitantes y eso todo, eso sin lugar a dudas se complica. Ahora, yo siempre digo, yo reivindico plenamente la democracia porque la gente que no sabe lo que es no poder ni siquiera hablar, expresar tus Leer un libro, leer caminar un bien la libro, noche. caminar libre a la noche, no, también organizarse en sindicato, protestar si no te pagan, etcétera. Eso Ni era festejar imposible. algo en la casa se podía, había que comunicar a la comisaría. Había que comunicar un cumpleaños, no podías escuchar la música que te gustaba, o sea, en el sentido de que si eras liberal y ponías una polca, te ibas preso, etcétera, etcétera. O sea, realmente había demasiadas restricciones, ¿verdad? O sea,
una seguridad a un alto costo, digamos, ¿verdad? Pero también es cierto que la democracia, en ese sentido, tiene sus errores también. Pero como dos sistemas, no hay un sistema perfecto, ¿verdad? La democracia no es perfecta. Pero en relación a vivir en dictadura o en democracia, sin lugar a dudas, opto por la democracia con todos sus bemoles. Lo que hay que hacer es ajustar, sin lugar a dudas. Aprender a vivir en democracia. Y aprender a vivir en democracia. No es fácil vivir en democracia, ¿verdad? Y el tema de la seguridad es algo muy sensible y creo que yo, por ejemplo, siempre discuto, vamos a poner el derecho del delincuente, el derecho, no. Yo creo que de verdad la seguridad tiene que estar por encima del tema de o sea, la democracia no puede estar, competir con la seguridad. Tenemos que vivir en democracia, pero tenemos que vivir seguro también. Yo en ese sentido creo que hay que hacer ajustes en relación al combate de la delincuencia y del crimen organizado. Creo que hay que hacer ajustes, hay que ser más severos, mucho más severos. ¿Y el gobierno, Mina, que más llenó tu expectativa? El gobierno que más llenó mi expectativa, o sea que de verdad ninguno, y en el momento luego ninguno, pero después cuando pasamos, había sido que no era tan malo tal gobierno. O sea, parece que vienen peores, entonces es como que peor, había sido el otro, no era tan malo. Algo claro, así. porque los primeros años de Nicanor, por ejemplo, fueron buenos después porque recibió un país, digamos, muy mal económicamente, Nicanor, Sí. ¿verdad? Y los primeros años... Muchos bancos quebrados. Sí, así es. Entonces, los primeros años, cada uno hizo lo suyo. ¿Vos sabés Pero que de ¿por qué verdad? no llegó a completar justo esa línea de sus 5 años? ¿Qué hizo, según vos, justamente lo que él altera un poquitito? No, o sea, yo pienso que todos hicieron algo bueno. Por ejemplo, Guasmosi, digamos, por ejemplo, institucionalizó más el país, hizo que las Fuerzas Armadas pierdan tanto protagonismo y el gobierno civil realmente se apodere del gobierno más que las Fuerzas Armadas. También hizo lo de la justicia electoral, lo de la nueva corte, o sea, cada uno hizo lo suyo. Aporte, más que nada. Nicanor efectivamente, económicamente hizo que el país despegue un poco para lo mal que estaba. Lugo en el aspecto social, sin lugar a dudas, hizo lo suyo. Bueno, ahora estamos esperando que el presidente actual también podamos decir qué hizo, digamos. Está muy ocupado, está de jefe de prensa de Alianza. Alianza. Sí, ahora. Pero no, pero Coincidentemente estás de rojo vos, así que no hables mucho. tiene Pero nada sí que hay ver. algo que hizo Cartes, digamos, que hay que decir que es el tema de empezar a transparentar un poco algunas cuestiones, tanto en el Congreso, en Itaipú, en las instituciones públicas. Por lo menos la ciudadanía se dio por enterado, ¿verdad? Claro, De ahí a algunas que cosas. sea Ahora, algo- de verdad, yo prefiero ver un país que despegue económicamente, que todo el mundo tenga trabajo, o por lo menos que baje el índice de desocupación. Sí. ¿Verdad? Prefiero eso. Lastimosamente todavía no lo está haciendo. La opinión de Mina por el APP. No, yo tengo mis dudas sobre APP, sinceramente. Soy menos apepista que pro-apepista, digamos. No funciona lo que se tiene justamente en Chile, Perú, ¿cómo funcionó? Y en algunos países y en algunos rubros funcionaron, por eso, entonces, más o menos apepista. Hay algunas cuestiones que sí estoy de acuerdo que se puedan privatizar y otras que no. O sea, por ejemplo, los servicios básicos como agua, luz, no estoy de acuerdo que se privaticen, y lo del aeropuerto, que ahora está también en vías, tampoco estoy de acuerdo. Somos Ese un sí país que ya es mediterráneo. otro tema. Sí, por eso te digo, es una discusión más larga esta Hay que como para discutir. hacerla, pero... Bueno, para ir cerrando, Mina, pregunta fundamental, ¿verdad? Saliendo de la política, desestresándonos un poco, porque después tenés que ir a la radio. Ahora voy a la radio. Sí, hoy, eso quiero decir, por favor. Hoy empezamos Adelante. nuevo programa. Primero un nuevo integrante, Camilo Suárez, está en Radio 1000. ¿En ahora, serio? sí, de la 970 se fue a Radio 1000, ahora a la mañana con nosotros, con Héctor y Benito, que estamos a la mañana. Y a las 12:30, a las 12, empieza un nuevo programa. Pachano. Ahí en va a Radio estar 1000, Liliana Álvarez. Liliana Álvarez Sí, lo leí. y Leti Medina. Madre Así que santa, imagínense ese trío a partir de las 12 hoy en Radio 1000. Por Dios. Entonces tengo que estar ahí también Tenés que ir para a hacer poner el paz. orden, Mina, Sí. tenés que ir a Entonces poner Priscila no me quiere. Tantas veces hablar con la señora Mina, quiero un espacio en Radio 1000. Nunca me dijo. O sea, ahora mismo Priscila te va a estar escuchando. Échela hoy mismo. Bueno, Échela. Mina. Está despedida. Me Priscila. estás cambiando de tema, Mina.
Bueno, a ver. Estás cambiando. ¿Puedo tomar agua? ¿Por qué tan nerviosa, Mina? ¿No? Tranquilo, todo bien. Cuando soy entrevistada y sobre todo cuando me dice vamos a entrar en este ámbito No, con pero una es- chica es- también. es para Una vez me disten- hizo una entrevista ella. Es para Es distender. media difícil esta No, chica, ¿eh? o sea, Sí. sí. Mina se queda un poroto al lado Mira, tuyo. ¿qué papel juega el amor hoy en tu vida? No estoy hablando de Ay. amor de nieto, Tarararara. no estoy hablando del condominio, en el patio salgo. El amor en sí, Mina. Ay, mi ciática no me No. deja hablar. Una Ay. mujer tan fuerte en todos los aspectos, que está metida en toda la puntuación de qué ocurre en el país. ¿Cómo está el corazón? Ay, el corazón partido. ¿Partido? No, no, no. Ay, ya sale así, partido. No, vos sabés que la verdad que sí. ¿Cómo? Te Soy- sonrojaste, soy- Mina. Soy también, sí. Se no, sonrojó, Mina. Se sonrojó. Libérate, Mina. Viste, me está entendiendo. Contame, Mina. Ay, encima soy de mi época. ¿Se acuerdan que era de Claudio García Saturi y Soledad Silveira que hacían la novela? Sí, sí. Ay, Y qué después, romántico. Pero yo sé el nombre del amor de Mina. Mina. Espera que me está cambiando. Yo Mina. sé el nombre del amor de Mina. Ah, no, te me callas. Un rico dulce de mamón, ¿eh? Ah, muy bien, me salvó No, usted. no, Julio El dulce Fernández. de mamón es mi amor, sin lugar a Decime, dudas. Mina, ¿cómo está ese corazón? Bien, súper bien. Vos Bien. sabés que soy una afortunada en el amor, así gordita y todo como soy, por lo visto, tengo mi atractivo también. Me ¿Eh? encanta. Pero está bien el corazón de Está Mina. bien el corazón de Mina. La verdad que tuve parejas muy, muy buenas. Ayer justamente estuve festejando el Día del Padre con mi ex, que es el papá de mi hija Valeria, ¿verdad? Ajá. Porque somos todos amigos. O sea que yo logro que mis Eso es ex parejas comamos juntos, por ejemplo. Eso la gente no puede entender, un asado. Claro. En serio, porque el papá de mi hija, que es Coco Arce, a quien lo adoro, muy buena persona y excelente padre también, es el papá de mi hija. Pero estuve casada con él 2 años y medio. Poco tiempo. Poco tiempo. Y ahí, muy cerca ya, prácticamente a unos meses de separarme, empecé con Benjamín Livieres, que también es periodista. Todos son periodistas, o sea, Coco era periodista, Benjamín también. Y con Benjamín estuve 19 años, o sea que soy de relaciones estables, digamos. 19 años. Después nos separamos también, y esos son los dos padres de mi hija, porque le dice papá a ambos, Claro. ¿verdad? Y le agradezco a ambos porque realmente fueron excelentes los dos. Y después tuve otra pareja que más o menos hasta ahora continuamos, no sé cómo es la Ahí definición. está. Espera, es con quien complicado. estuve 12 años también. Es complicado. Sí, eso que nunca se acaba, ¿viste? Así, Pero esa está pareja siempre. Que está ¿Es ahí. periodista también? No, Mira. él no Ah, es periodista. porque no. viste Pero, que dijiste pero son le complicado. encanta, no, porque le encanta el periodismo también. Pero no, él es empresario de la construcción. Genial. Me Así encanta. que, sí, yo siempre Tengo enamorada. el nombre acá de él, pero no lo voy a decir. No, mentira. No, Mira, che, me está mirando. Está mirando. Qué bárbaro, qué desgraciada. No, ahí ellos fueron los culpables. Yo hago mi Sí. trabajo. Me da misión sonrojar a mí también, por Sí. favor. Bueno, ¿y vos con quién andás ahora? Yo ¿Estás estoy casada, separada, soltera? Yo estoy casada. Además, ahí está la foto de mi marido. Bueno, ¿viste? ¡Ay, Para qué que la churro! gente- es chef también. ¡Qué churro! Estamos cerca de tu radio. Te vamos a llevar algo. Qué divino. ¿Verdad es tu que sí? marido. ¿Y hijos? Una nena de 5 años. ¿Y vas a tener más? Quiero ya, pero lo del canal me prohíben que me embarace. ¿De cuenta? Sí. ¡Ah, no! Me dijeron los jefes, Natalia, no te vayas a embarazar todavía. Está el programa nuevo, esperá, Natalia. Bueno, pero el año que viene ya te me embarazas. No, este año me embarazo. Este año. Este año. Bueno, este septiembre. año se embarazan. entonces. Este año sí. Porque, o sea, que de lo único que me arrepiento es no haber tenido más hijos. Yo te voy a llevar todavía a tu Sí, casa. exacto. Tengan todo. Andás teniendo vos y Valeria y me llenan de Vamos a nietos. hacer eso con Vale, sin problema. Gracias, Mina. Gracias, en Muchas serio. gracias Fue un por placer. Y un El aplauso dulce para de Mina. mamón. Un Dulce aplauso de para mamón. Mina. Muchas Falta gracias, mi dulce Mina. de mamón, ¿eh? El miércoles. El miércoles te digo. Pena que tengo. Che, deja de ponerle música. No, Por mentira. favor. No le pongas Lo música. único que Gracias, ¿Viste Mina. cómo me mima? Me Muchísimas encanta. gracias. Así A que vos. a las 12, por favor, en Radio 1000. Ya Y está. hoy a las 22 horas por Red Guaraní, lunes de Mina. ¿Quién Acá. viene hoy, Mina? Hoy vienen diferentes senadores porque hay un lío en Ay, el Dios. Senado y Una bolsa el de Poder gatos. Ejecutivo. Así es que hoy vamos a hablar de la relación del Senado con el Poder Ejecutivo. Mamá querida. Bueno, lindo programita entonces para Así hoy. es. Para, Gracias, Mina. para alquilar balcones, ¿eh? Bueno. Deixa acontecer.